Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber. Compruébelo en el grupo de su comunidad, en donde juntos encontraremos la vida que deseamos. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo 800 561 33 68. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Charlando sobre Alcoholismo, en Urbana Radio, la radio de todos. Les mandamos un saludo desde el área metropolitana nororiente de Alcohólicos Anónimos Sección México. Agradecemos como siempre a Yus González, director de Urbana Radio, por hacer posible este espacio para poder charlar sobre temas de alcoholismo y así poder transmitir este mensaje de Alcohólicos Anónimos Sección México. Al auditorio que tan amablemente nos escucha, gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Gustavo y deseo que el auditorio, a través de estas charlas que llevamos en nuestro programa, pueda descubrir algo más sobre el problema del alcoholismo. En este programa tenemos como invitados a algunos compañeros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Les voy a pedir a cada uno de ellos que se presenten. Esto es para que nuestro público los pueda identificar. Adelante, por favor. Bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Oscar y también soy alcohólico. Hola Oscar, bienvenido. Oscar. Buenas tardes tengan todos ustedes, radioescuchas. Mi nombre es Jorge y soy alcohólico. Hola Jorge, bienvenido. Hola Jorge. Buenas tardes, radioescuchas. Mi nombre es José y soy alcohólico. Hola José. Compañeros, bienvenidos a su programa Charlando sobre Alcoholismo. Vamos a entrar al tema que desarrollaremos hoy, un punto de vista sobre Alcohólicos Anónimos. Compañeros, para la gente normal, beber alcohol significa alegría, diversión, de grata compañía, liberación de las preocupaciones, y tomar alcohol, ellos lo disfrutan de una forma placentera. Pero para nosotros los alcohólicos, sabemos que esto ya no es así. El haber bebido en exceso nos llevó a vivir la soledad. Llegamos a buscar lugares sucios, sórdidos para encontrar compañía. Esto nos llevó a algunos a perder la familia, trabajo y amigos, hasta llegar al rechazo y desprecio de la sociedad misma. Todo por hacer dependencia, nos hicimos esclavos del alcohol. Compañeros, el ser una persona alcohólica nos hizo enfrentarnos a la frustración, al terror, al aturdimiento y a la desesperación. ¿Qué nos pueden platicar de eso? ¿Yo? Adelante, José. Sí, bueno, antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, yo tenía una idea sobre mi problema con el alcohol. Pensaba que era un vicio, ¿no? Y que como tal, bastaba tantita fuerza de voluntad para resistir a sus demandas. Pero el hecho era de que ya cada que hacía contacto con el alcohol, sabía cuándo empezar, pero no sabía ni cómo no sabía cuándo terminar. Entonces, cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos y empiezo a escuchar que eso no es un vicio, sino una enfermedad, ¿sí? Y que como tal debo de aceptarla. Y esto fue a través de escuchar las experiencias de los compañeros que me recibieron, y poco a poco me fui dando cuenta que años atrás ya había perdido la capacidad para controlar los tragos. ¿Sí? El hecho era de que a través de mi militancia, pues no nada más me di cuenta de mi problema alcohólico, sino me di cuenta también del por qué me había convertido en alcohólico. Y empecé a compartir la experiencia. ¿Ya? Yo empecé a beber como cualquier bebedor, ¿sí? Una o dos copas o cerveza, lo que fuera, y paraba de beber. Pero a través del uso y el abuso, pues tuve que en un momento dado vivir situaciones que ni yo mismo me imaginaba, al grado de que con las personas con las que yo solía beber, con el tiempo me fueron rechazando porque de alguna manera ellos veían que pues yo ya no bebía por estar conviviendo ni
por estar disfrutando de una fiesta o de un juego de fútbol, sino que ya bebía para huir de mi realidad. Entonces poco a poco me fui quedando solo. Y a través de eso, pues en las resacas de mi alcoholismo, pues empecé a vivir experiencias no muy gratas. Yo recuerdo cómo me levantaba 1 o 2 de la mañana, ¿sí? Queriendo seguir tomando para calmar ese nerviosismo, esa angustia, y al no encontrarlo, pues salía a esas horas a la calle a ver quién me proporcionaba un trago, ¿verdad? Y enfrentarme pues, al terror, porque para mí ya era un terror el no tener con qué seguir bebiendo y aparte pues todo lo que ya vivía físicamente. Entonces a través de eso pues viví experiencias no muy gratas. Recuerdo una experiencia que por ahí todavía el velador de la colonia y ya hasta inclusive me decía, ¿qué hubo parejita otra vez en lo mismo? Y pues ya de esa manera empezaba yo a vivir situaciones que una persona que sabe beber no las vive. Un alcohólico vive eso y otras cosas más. En este caso, ¿verdad? Pues el estar viviendo ese tipo de situaciones, pues de alguna manera yo me estaba huyendo de ciertas cuestiones que al tiempo pues me causaron miedo, me causaron soledad, ¿sí? Me causaron frustración, y que esto era a través de mi forma de beber. De hecho, yo tuve que perder una familia porque no me aguantó ya la forma en que los hacía que vivieran a mi lado, y pues tuve que vivir ciertos años sin pareja y realmente vivir solo, ya sumido en una desesperación tremenda, porque cuando paraba de beber eran 1 semana, 2 semanas, y me hacía yo la pregunta, ¿cuándo va a ser la próxima vez? Y eso me causaba miedo, temor, desesperación, ¿sí? Y que sabía yo que si yo hacía contacto con el alcohol antes de ponerme borracho, ya estaba yo espantándome de la cruda, y decía, híjole, mañana voy a amanecer otra vez igual, ¿y con qué me la voy a curar? Gracias. Oscar. Bien, bueno, pues yo empecé a beber a la edad de 16 años. Y bueno, yo desde la primera vez que hago contacto con el alcohol, pues termino en muy malas condiciones. A pesar de mi corta edad, bueno, pues yo jamás tuve control sobre el alcohol. Entonces, bueno, pues desde aquella primera vez que yo empiezo a beber, pues me pongo una tremenda borrachera con amigos más o menos de la misma edad. Empezamos a beber pues una bebida muy dulcecita que ni se siente cuando te ven borrachando. Pero bueno, pues al grado de quedar todos tirados en la banqueta, encima de un charco, haciendo un destrozo en un jardín, y bueno, en muy malas condiciones, ¿no? Para no entrar en detalles. Y bueno, pues a la edad de 16 años, yo en algún momento pensé que era parte de la juventud, ¿no? Que de esa manera se podía disfrutar la vida, ¿no? Y bueno, como yo tenía pocos meses de haber abandonado la escuela, pues me sentí con la libertad o con el derecho, como ya trabajaba, pues sentía que tenía derecho y que ya me la merecía o me las merecía. Entonces, sin darme cuenta que pues al mismo tiempo el daño que me estaba yo haciendo, ¿no? Desde luego que no desde un principio acepté, ni bueno, yo pensaba que era hasta cierto punto normal, porque pues yo en mi casa o en la familia de donde vengo, pues siempre vi cómo se consumía alcohol, y para mí se me hizo algo normal, porque bueno, pues mi papá él bebía de esa manera, ¿no? Y pues yo en algún momento creí que estaba dentro de lo normal, a pesar de que había ciertas observaciones, de que había regaños por parte de otros familiares, pero yo desde un principio pues sentí lo que me gustó fue el efecto, ¿no? El efecto que causó en mí el alcohol,
y que de alguna manera pues me podía yo en momentos liberar o escapar un poquito a mi realidad, ¿no? Que no era agradable, ¿no? Vivir en un lugar o en un hogar donde pues hay discusiones, hay pleitos, hay falta de comunicación, hay reclamos, hay mucho tipo de problemas a causa de la bebida. Entonces, bueno, pues yo continué bebiendo hasta a la edad de los poquito antes de cumplir yo 18 años, ya estaba yo haciendo un juramento en la basílica. Dada la situación de que, bueno, yo tenía la idea de que un alcohólico era el que se quedaba en las banquetas, en los baldíos, que andaba con sus perros, pues el clásico indigente o el té por ocho. Yo decía, no, pues sí, yo estoy bien joven, o sea, yo todavía trabajo, yo no me quedo tirado en la calle, pero bueno, pues solo era cuestión de hacer conciencia, ¿no? Porque pues sí lo llegué a hacer, ¿no? Entonces, bueno, a través de eso, pues empecé a tener muchos más problemas, ¿no? Me empezaron a correr de la casa, tuve que andar buscando lugares donde quedarme. Afortunadamente, pues había personas que pues que me estimaban y me daban hospicio por unos días, ¿no? Pero yo, para mí, una de las maneras que encontré para detener esa manera de beber, bueno, pues yo empecé haciendo juramentos, cosa que una persona normal no lo hace, ¿no? O sea, no necesita de hacer un juramento para dejar de beber, simplemente lo hace y ya. Pero yo pues ya empecé a recurrir a ese tipo de promesas que bueno, al tiempo sin saber cuál iba a ser la consecuencia, pues empecé a romper juramentos, ¿no? Después de haber hecho 3 o 4 juramentos, yo pensé que siempre iba a ser así, pero bueno, pues no tenía la idea o el conocimiento de que pues esta enfermedad siempre va de menos a más, que pues siempre es progresiva y que en algún momento no me iba a alcanzar la voluntad para aguantar los juramentos. Llegó el momento en que siempre los juramentos que hacía yo los hacía de 1 año y los cumplía. El penúltimo que hice lo hice de medio año y a los 4 meses lo rompí. Entonces ahí fue donde empezaron las preguntas de, bueno, ¿cómo es posible que haya aguantado juramentos de 1 año y los de menos tiempo no los cumplía, ¿no? O no lo cumplí, ¿no? Porque el día que yo rompí ese juramento a los 4 meses, pues se me acabaron las opciones. Yo en su momento dije, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Si para mí pues era algo, por lo menos el miedo me hacía que me detuviera. Pero una vez que rompo este juramento, pues entró más miedo, entró más desesperación. Empecé a tener problemas ya un poco más serios, ¿no? De salud. Empecé a tener lo que le llaman delirios visuales, auditivos, y bueno, yo los sentía como reales, ¿no? Pero bueno, después de aquella ocasión que rompo ese juramento, posteriormente hago uno de 1 año, ya después de haber tenido varias o muchas consecuencias, ¿no? Porque pues no me corrieron solamente una vez de la casa, fueron muchas, ¿no? Consecuencias de todo tipo, familiares, económicas, estar endeudado hasta el cuello, ¿no? Las relaciones con aquellas personas cercanas o con los vecinos, pues igual una situación crítica, ¿no? Y bueno, todo eso, bueno, pues hizo que empezara a buscar o hacerme más preguntas, ¿no? A la edad de 22 años yo llego por primera vez a un grupo, ¿no? Y bueno, pues los compañeros que me recibieron, pues tuve la buena fortuna de que me supieron dar una buena información, me compartieron la experiencia. La mayoría de los compañeros eran compañeros de arriba de 20 años, ¿no? Ya de estancia en el grupo, y bueno, me supieron arropar. Empezaron a explicarme de qué se trataba la enfermedad del alcoholismo, que pues no solamente era beber,
sino que tenía que empezar a buscar los porqués de mi forma destructiva de beber. Pero bueno, es solamente... Gracias, Oscar. Jorge. Sí, bueno, es curioso ver cómo o darnos cuenta de entre los mismos miembros de la agrupación, en algunos casos, cómo es que después de ser victimarios más bien, víctimas, pasamos a ser victimarios, porque la historia se repite en muchos de los casos. Mi situación o mi experiencia es, soy hijo de un probable alcohólico, y digo probable porque las características con las que yo vi a mi padre beber y comportarse, pues son exactamente las de un alcohólico. Desafortunadamente él no tuvo la oportunidad de conocer o de saber de Alcohólicos Anónimos, y por lo tanto su enfermedad pudo haber sido causa de su fallecimiento o complicada su salud por la misma situación del alcoholismo. Y bien, yo vi cómo el alcohol transformaba la conducta de mi padre, lo hacía una persona inconsciente, a veces iracunda, y eso me llenaba a mí de temor. Yo llegué a pensar cuando niño que yo cuando creciera no iba a ser como mi padre, por esas alteraciones de ánimo y de carácter que tenía explosivo, ¿no? Era curioso verlo como a veces le daba por sentirse compositor, se ponía a cantar y a veces estaba agresivo, y bueno, una serie de personalidades que asumía cuando estaba bebido. Lógicamente tuve muchas carencias, o mis hermanos y yo como familia tuvimos muchas carencias. Yo pensaba que la historia no se repetiría en mi caso, aborreciendo esa forma de vivir. Sin embargo, algunos años en la infancia y en la adolescencia, pues creo que mantuve la idea. Pero puedo decirles que entre los 9 años y 17 años me puse 2 borracheras por ahí, con los amigos de la escuela, en una ocasión en la casa con la familia, con mis hermanitos. Mi padre había dejado la cubeta ahí de pulque y algunas cervezas, y vivíamos en una colonia proletaria donde no había servicios básicos o agua potable específicamente. Entonces a mi madre se le hizo fácil ofrecernos un vasito de pulque para saciar la sed, y en verdad era sed. Lo curioso fue cómo terminamos con esa media cubetita de pulque, que serían 3 litros, entre mis 2 hermanos y yo, y terminamos imitando a mi padre cuando se abrazaba con sus amigos, ¿sí? Disfrutando según una borrachera. Curioso es les hago saber, uno de mis hermanos, el que sigue de mí, soy hijo mayor de familia, de mi padre, bueno, eso creo. Mi hermano, el segundo, es curioso ver cómo es un tanto diferente a mí y al hermano que es tercero en la secuencia. Los dos en algún momento tuvimos que llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Yo me he mantenido en el grupo. Mi hermano se ha desligado un poco, pero sigue sin beber. Quiere decir que por lo menos en el sentido de dejar la bebida le ha funcionado el grupo de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, mi hermano, el que está en medio de los dos, él tiene una cultura, una forma de ser muy particular. Él se cuida mucho en la salud, se alimenta bien, se viste bien, y es un totalmente diferente a nosotros dos. Entonces yo cuando ya crecí y me daba cuenta de esas cosas, yo ya bebía y decía, y bueno, ¿por qué él no tiene la misma necesidad, el gusto de tomarse unas cervezas, un alcohol, de convivir con otros amigos que les gusta el trago? Totalmente diferente. Llegué a pensar que a lo mejor no era mi hermano. Entonces era una diferencia
muy abrumadora entre los dos. Él hasta la fecha no bebe, lo podría considerar un bebedor social, de aquellas personas que ocasionalmente, muy ocasionalmente, se toma 2 copas por convivir con la gente, pero no tiene problemas con su forma de beber. Y mi otro hermano y yo, pues sí, denotamos esa situación de exceder, de no poder controlar nuestra forma de beber. Gracias, Jorge. Pues está interesante la charla con mis compañeros de Alcohólicos Anónimos. Vamos a continuar con ellos. Vamos a ir a un mensaje y en un momento regresamos. ¿Tienes problemas con tu forma de beber? Alcohólicos Anónimos, Sección México, somos una comunidad de personas que tenemos como objetivo principal mantenernos sobrios y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Para conservar la sobriedad, hacemos uso de un programa de 12 pasos y lo ponemos a disposición de otros por medio del servicio. Alcohólicos Anónimos, Sección México. Llama al 800-561-3368 para mayores informes en el grupo de tu comunidad. Servicios gratuitos. Nuevamente ya estamos aquí de regreso con mis compañeros de Alcohólicos Anónimos en el tema Un punto de vista sobre Alcohólicos Anónimos. Compañeros, ahorita platicaban todo lo que se vivió o parte de lo que se vivió cuando anda uno bebiendo, pero hoy nosotros en Alcohólicos Anónimos, dentro de un grupo, somos testimonios de que hemos salido de ese fondo donde nos llevó nuestro alcoholismo y hemos encontrado una nueva forma de vida y hemos recobrado el respeto como personas y hemos empezado a ser útiles y hoy buscamos ser felices. Compañeros, la gente que nos conoce y aún la que no nos conoce y ha oído de nosotros se hace una pregunta: ¿cómo le hicieron estas personas para sobreponerse a la desgracia que les había causado el alcohol? ¿Quieren compartir esto para nuestro público que nos escucha? Adelante, Jorge. Sí, bueno, miren, yo les compartí esa parte de la infancia, ¿no? Lógicamente en algún momento de la juventud pues tuve la atracción de lo que es las mujeres, y bueno, mi padre tuvo una historia así un poquito oscura y yo procuré no repetirla, aunque de algún modo en lo que se refiere al alcohol empecé a vivir algo muy similar a esas formas de vivir del alcohólico, ¿no? La desatención a los hijos, la falta de comunicación con la esposa, una total indiferencia hacia las demostraciones de afecto y cariño, protección hacia la familia. Y bueno, en algún momento sentí que estaba yo repitiendo la historia de mi padre. Yo no bebí muchos años, calculo que he de haber bebido unos 9, 10 años. Pero ¿qué creen? Que cada que a últimas fechas que tomaba yo se repetía en mi memoria el reclamo que yo de esa promesa que yo me había hecho, que yo no iba a ser como mi padre. Entonces mi gran problema fueron los sentimientos de culpa, que aún y borracho me dejaban en paz. Yo buscaba a lo mejor tomarme unos tragos para olvidarme de mi situación, a lo mejor muy precaria en la economía, a lo mejor la frustración de pensar que a veces pensaba que no había encontrado la mujer que yo merecía y cosas así, ¿no? Entonces, la diversión eran momentos agradables que yo había experimentado en aquellos inicios de la ingesta alcohólica y que ya no se repetían tan a menudo. Me daba cuenta que beber 2 horas, así que en un ambiente agradable, divertido, a lo mejor en la amistad y la cordialidad de los amigos, para que posteriormente tuviera yo 2 o 3 días de estarme arrepintiendo de haber vuelto a beber, y la falta de economía en el hogar, la falta de atención hacia los hijos, las carencias de vestido, calzado y atención hacia mi familia. Ya
podría ser que si yo lo comparaba con algunos otros amigos, compañeros de la parranda, pues no era gran cosa, pero el problema era que yo me sentía como que me estaba yo fallando a mí mismo. Entonces ya no disfrutaba yo el alcohol. Algún día, entre esas intenciones o pensamientos de dejar de beber, o más bien necesidad de dejar de beber, tuve que recurrir a los juramentos también, como muchos miembros que llegan a la agrupación. Recuerdo que hice 3 juramentos, pero era curioso ver cómo yo los hacía de 3 meses, porque yo calculaba que más tiempo sin tomar alcohol yo no podía, entonces decía yo máximo 3 meses. La vez que juré 6 meses, pues lo rompí. Cuando yo rompí ese juramento, en mi interior sentí la desesperanza, esa sensación de decir, pues ya valió, yo no sé qué voy a hacer con mi problema, porque según yo me sentía un creyente o un hombre de fe, y si el juramento no me había funcionado, quería decir que nada me iba a servir. Había tenido la experiencia de chamaco ver la muerte de uno de mis tíos, directos hermanos de mi padre, morir de alcoholismo por cirrosis hepática. Entonces, en algún momento me situé en ese lugar pensando que pues lo más probable es que yo tenía que terminar de esa manera. En ese juramento, en ese último juramento que fui a la villa, escuché a una persona hablar de Alcohólicos Anónimos. Tenía yo 25 años, estaba joven relativamente, y como muchos de los que llegamos a un grupo pensando en que el alcohólico es la persona que en algún tiempo fue productiva y tuvo familia, pero que para ser alcohólico hay que perderlo todo, o gran parte de lo que tengas. Así tenía esa idea yo también, pero en algún momento ya de esa, yo le llamaría agonía alcohólica, ¿no? Porque a pesar de que no tenía, yo considero, claro, que no tenía grandes problemas, la situación con las culpas que yo cargaba internamente me hacían sufrir. A veces en la desesperanza, por ahí en estado de ebriedad, me sentaba yo en alguna banqueta y me ponía yo a llorar, con la desesperanza de que yo no iba a poder dejar de beber. Algún día por ahí, rumbo a mi camino, en el camino rumbo a mi casa, yo tenía dos años de haberme cambiado de domicilio, de lo que es de Ecatepec a Tecámac. Y bueno, era mi camino rutinario, pero fue curioso cómo esa vez, con mis pensamientos, mis ideas abotargadas, mi frustración y mi derrota, yo pienso que era una derrota ya que estaba empezando a vivirla, al ir cruzando, caminando por media calle, volteé hacia un lado y vi un logotipo de Alcohólicos Anónimos. Era un grupo. Era curioso, ¿no? Yo nunca tuve o conocí a una persona que asistiera a un grupo, pero en aquel momento me recordé de aquella mujer que nos había dado la información en Juramentos de la Villa, y de eso tenía 3 años. Yo no había tenido ninguna otra mención de Alcohólicos Anónimos. En ese momento que vi el logotipo hubo una conexión así, como una manifestación en mi ideal de creencia o fe de Dios para mí, y me acerqué. Estaba abierto el local, me acerqué y con curiosidad me asomé, y las personas que estaban ahí me recibieron. Me preguntaron lógicamente qué buscaba. En estado de ebriedad, como me encontraba, pues pensaban que yo creo que a lo mejor andaba yo buscando con quién beber, pero yo les dije yo quiero dejar de tomar, y me invitaron muy cordialmente, a pesar de mi estado, me invitaron muy cordialmente a pasar y que me esperara a la junta. Me esperé y ahí hasta hoy. Quedas en Alcohólicos Anónimos. José, la gente que te conoce se pregunta ¿cómo le hizo este hombre para sobrepasar ese problema del alcohol? Adelante, José.
Sí, miren, yo tengo una experiencia de cuando yo andaba tomado, pasaba yo en las noches a pedirle prestado a un señor que vendía tacos, me los prestaba y me decía, a ti sí te los presto porque cuando paras de beber, me pagas. Y da la casualidad que ese señor tenía un hijo, y digo tenía porque desgraciadamente ya falleció a consecuencia del alcoholismo. Entonces ese señor sabía muy bien de mi problema porque vivía, pues casi éramos vecinos, una o dos casas nos separaban. Y él me veía constantemente mi forma de ser. De hecho, yo desde muy joven empecé a beber, desde muy niño, y empecé a drogar. Entonces los vecinos se daban cuenta cómo vivía, quién era yo. Y la mayoría de ellos, cuando yo paré de beber, me decían, oye, ya tienes tiempo y no bebes. Y al principio yo no les decía que estaba en un grupo de alcohólicos anónimos, compañeros, porque los mismos compañeros que me recibieron me decían, tú por ahorita no digas que estás en un grupo de alcohólicos anónimos. Y yo les decía, ¿por qué? Aunque ya estaba yo viviendo la euforia de la sobriedad, yo les decía, pero ¿por qué no les tengo que decir? Y me decían ellos, porque tú todavía no sabes si te vas a quedar o vas a volver a beber. Eso era lo que ellos me decían, ¿verdad? Pero a través de esto, de estar en Alcohólicos Anónimos, por lógica, así como se dieron cuenta de que escandalizaba, llegaba a 2, 3 de la mañana, me ponía borracho en la calle, me quedaba tirado, ¿verdad? Y inclusive los mismos personajes con los cuales yo solía beber, pues me decían, ¿qué? ¿Ahora no? ¿Ya? Entonces yo poco a poco les fui diciendo que ya no bebía porque pues, estaba en Alcohólicos Anónimos, en un programa de recuperación. Estas personas me decían, ¿cómo? Sí, voy a Alcohólicos Anónimos. ¿Y ahí qué tratan? No, pues hablamos acerca de nuestras experiencias con el alcohol y nuestra vida, ¿verdad? Y de esa manera nos vamos manteniendo sin beber. Pero así fue como mucha gente me empezó a preguntar, inclusive el doctor que en un momento dado a mí me dio la tarjeta para llegar a Alcohólicos Anónimos, un día me lo encontré en el camino porque era el camino para cuando yo llegaba a trabajar. Por ahí pasaba y un día él estaba en su puerta de su consultorio. Dice, hola, dice, qué milagro que no me había venido a visitar. Y pues le tuve que decir, no, pues gracias a la tarjeta que usted me dio. Digo, esa tarjeta que usted me dio me indicó el lugar donde ir para dejar de beber. Dice, qué bueno, ¿verdad? Esa fue la primera persona que a mí me felicitó por ya no beber, por no estarme destruyendo. Pero así fue como empezó a darse cuenta la gente de que yo ya no bebía. A través de que yo, pues ya era del trabajo a mi hogar, ¿sí? Y ya bebía más constantemente en ese tiempo con la familia, que yo ya otra vez había, pues se puede decir que ya había tenido otra pareja, y me veían que ya en ese tiempo también ya había una niña, mi hija la más grande. Entonces pues me veían que ya andaba con ellos seguido, ¿no? Todos los fines de semana, y les digo, poco a poquito me fui haciendo un lado con las personas con las que yo solía beber, porque me dijeron, si tú sigues visitando a donde enfermaste, no te vas a recuperar, por lo tanto, aléjate de tu fuente de alergia. Y poco a poco así lo fui haciendo. Gracias, José. Oscar. Bien, bueno, pues mi llegada a Alcohólicos Anónimos fue, digan, aquí no hay casualidades, ¿no? Todos en algún momento llegamos y bueno, en mi caso yo la verdad yo no quería dejar de beber. Mi idea era estar un cierto tiempo, concluir con el juramento que ya había hecho, que llevaba yo 3 meses, pero que estaba yo con mucho miedo porque yo sentía que en algún momento lo iba yo a romper. Y a mí el miedo fue lo que me orilló
a aceptar asistir a un grupo, porque pues quién a la edad de 22 años quiere dejar de beber, ¿no? Dejar fiestas, dejar a mí de las cosas que pues me apasionaban, ¿no? Era el fútbol, en el ambiente donde pues yo me desarrollé, los partidos de fútbol, después de jugar fútbol, pues las caguamas, el ambiente, los cuates, y bueno, de ahí hasta no saber cómo iba yo a terminar. Entonces las consecuencias que todo esto a mí me generó, pues fue lo que me orillaron a tener que de alguna manera buscar una solución, o por lo menos a dejar de beber por cierto tiempo, y porque yo llegué con esa idea, ¿no? De que pues sí voy a estar un tiempo, pero a lo mejor ellos me enseñan a beber sin hacer tanto desastre, ¿no? Sin causarme tanto daño, o a beber de una manera controlada o moderada. Pero pues una vez que empiezo a escuchar a los compañeros que mencionan que esta enfermedad pues no tiene cura, y que pues el que una vez es alcohólico para toda su vida, y que en el momento en que yo empiece a beber nuevamente pues va a ser como continuar la película, que uno le pone pausa, ¿no? Entonces y fue difícil el aceptar o el entender que pues para mí ya no había más oportunidades, ¿no? Y que posiblemente era la única, y que si no la aprovechaba yo pues iba yo a terminar muy mal, ¿no? Y bueno, aquí no sé si el mérito de mis compañeros o de quien haya sido, es de que pues yo empecé a ser constante en la agrupación. Como yo ya no bebía, pues me quedaba mucho tiempo, yo no tenía hijos, no tenía esposa todavía, y todo el tiempo que me quedaba libre no sabía en qué ocuparlo. Entonces pues empecé a escuchar a los compañeros, me agradó su compañía, su manera de vivir ya sin alcohol. Empecé a darme cuenta de los beneficios que le traía a uno ya no beber, amanecer al siguiente día pues ya no crudo, ya con el dinero en la bolsa, ya empezar a pagar deudas, ya sin problemas dentro de la casa por los reclamos que le hacen a uno, porque bueno, esa era otra de las situaciones, ¿no? Yo cuando bebía, pues pasaban 1 o 2 semanas para que volvieran a dirigirme la palabra, ¿no? En la casa, y pues eso era doloroso, ¿no? Aunque yo decía que no, pero pues sí era doloroso que no me dirigieran la palabra, ¿no? Aparte el miedo, la desesperación, el temor, los reclamos de todas aquellas cosas que había hecho yo en la borrachera, bueno, pues de alguna forma me mantenían quieto, pero pues cuando empiezan a pasar los días, los meses, y se cumple parte del tiempo que pues que yo había pensado en no beber, ya cuando empecé a ver las cosas más en serio fue cuando rebasé el año, porque terminó mi juramento en el mes de noviembre, y yo ya continué sin beber, ya no hubo necesidad de tener que hacer un juramento, ya empezaba a recobrar la confianza, ya cuando empecé a pagar todo lo que debía, bueno, pues empecé a respirar, ya cuando ya no me iban a buscar los aboneros, bueno, empieza uno a sentirse mejor, y va pasando el tiempo, y se empieza uno a dar cuenta de todos los beneficios que tiene uno sin beber, aparte de que bueno, físicamente pues empecé a recobrar la salud, ¿no? La confianza que en la casa había perdido, porque pues a mí en algún momento sí me dijeron qué bueno que estás en un grupo, ¿no? Pero de ahí a que confiaran nuevamente en mí, pues era otra cosa, ¿no? Y bueno, pues sí, empecé a tener algunos beneficios, ¿no? Posteriormente pues me doy cuenta que no es el hecho solamente de dejar de beber, ¿no? Que si uno no quiere volver a beber, pues tienes que empezar a trabajar en tu interior con otras situaciones que también te causan problemas, ¿no? La cuestión de la personalidad, el carácter y otras cosas que a veces te generan el estar pensando en beber.
para mí, bueno, pues ya a través del tiempo, no recuerdo exactamente si fue de 2 o 3 años cuando dije ya no quiero beber, cuando dije ya, si de mí depende, yo así me sigo, ¿no? Y bueno, hasta la fecha así ha sido, ¿no? A pesar de muchas situaciones que me ha tocado vivir, problemas que he tenido, bueno, pues no he bebido, ¿no? Pero pues no fue cosa sencilla, ¿no? Es importante ser constante, asistir de una manera lo más constante, vamos, o sea, no es de que pues voy un día sí y a los 15 días voy otra vez, o sea, difícilmente va uno a alcanzar la convicción por no beber asistiendo uno de esa manera, ¿no? Aparte que los compañeros, bueno, pues hasta el día de hoy pues me han sabido orientar, ¿no? Gracias, Oscar. Pues está interesante la charla con mis compañeros de Alcohólicos Anónimos. Vamos a continuar con ellos. Vamos a ir a un mensaje y en un momento regresamos. Vamos a comer. ¿A qué estás jugando? A la mamá. ¿Hasta cuándo vas a aceptar que ya es un problema? Alcohólicos Anónimos. Compañeros, después de haber llegado a Alcohólicos Anónimos a través de esa dependencia del alcoholismo, haber vivido muchas cosas como la soledad, frustración y rechazo, dentro de Alcohólicos Anónimos se ha recuperado y se ha detenido esta enfermedad. Lo cierto es que la gente se ha dado cuenta que no bebemos, pero también dentro de un grupo, al estar dentro de la comunidad y practicar el programa de recuperación, los han llevado a tratar de ayudar a otras personas que tienen ese mismo problema con su manera de beber. Compañeros, a través de los años que ustedes han realizado este servicio de trabajar con otras personas, ¿qué experiencia nos pueden compartir? ¿Quién dijo yo? Adelante, Jorge. Bueno, miren, yo les comentaba, llegué a la edad de 28 años a Alcohólicos Anónimos. En la cuestión desafortunada, yo diría, vivo con la situación de tener alcohólicos activos en mi familia, dos hijos, ¿no? Que alguno de ellos se ha dado el chance de ir o asistir en 2 ocasiones, pero desafortunadamente es curioso cómo a aquellos que asistimos hemos alcanzado alguna sobriedad o algún tiempo sin beber en Alcohólicos Anónimos, hemos adquirido algo de conocimientos de esta enfermedad y sabemos que una parte fundamental para reforzar esa convicción es trabajar con otros, pero también los compañeros nos advierten que trabajar en la familia pues, es muy difícil. O sea, con los familiares directos es muy complicado trabajar y poderlos ayudar. Pero lógicamente ampliamos nuestro radio de acción, empezamos a convivir con gentes que beben, gente que probablemente apreciemos, que sean conocidos por amistad, por el trabajo, por alguna situación. Y bueno, nosotros no perdemos nada intentando transmitir el mensaje y ayudar a esas personas de algún modo. Los mayores beneficiados somos nosotros, entonces esta cuestión la practicamos de algún modo, algunos abiertamente, algunos un poquito con más recelo y más en el anonimato, pero finalmente vamos a buscar tratar de ayudar a alguien. Bueno, pues no es por levantarme el cuello, pero aquí en el caso de Oscar, recuerdo cómo él, amigo de mis hijos, algún día llegó a pedirme trabajo. Yo me dedico a la construcción desde hace muchos años, y eso podría decirlo con orgullo, herencia de trabajo de mi padre, ¿no? Que me enseñó a esa labor. Entonces, hace muchos años por allí, Oscar llegó a solicitar trabajo, amigo de mis hijos,
Y le dije, bueno, pues a ver qué sabes hacer, ¿no? Ya, y lo poco que pudo hacer, yo creo en 2 horas ya estaba acabado, no sé si iba crudo o no iba crudo, pero empezó una relación de trabajo, ¿no? Yo no sé en qué concepto me tendría él o qué idea tendría de mí. No sé si él sabía que yo había sido un alcohólico activo, no sé si mis hijos le habían platicado, pero era curioso ver cómo los inicios de semana, pues a veces no llegaba, o a veces llegaba bien crudo, y curioso, sin dinero, ¿no? Habiendo rayado el sábado, sin un quinto. Y bueno, en lugar de yo hacerle algún reclamo, porque sabemos, ¿no? Que una persona con un estado físico deteriorado por una ingesta alcohólica del día anterior y desvelado, pues rinde mucho menos que una persona que es abstemia o que no bebe, ¿no? Nunca hubo reclamos de mi parte, algo que pues yo no soy tan compresivo en ese aspecto, tolerable. Fui tolerante con él, 7 años trabajando juntos. Algún día me dijo, oiga, no me invita a su grupo cuando supo que yo asistía. Le dije, pues vamos, yo te acompaño. Asistió una vez, después desistió, ya no regresó, y después al poco tiempo volvió a decirme, oiga, sí me podrían recibir ahí en su grupo las veces que quieras. Entonces ya se animó, volvió a ir y ya se mantuvo hasta la fecha, ¿no? Yo podría decir que el ejemplo de algunos de nosotros en el sentido del carácter, de un poquito flexibilidad, tolerancia y comprensión hacia aquellas personas enfermas nos ayuda mucho. Gracias, Jorge. José. Sí, bueno, algo que se nos sugiere para asegurar la sobriedad es que lo que se nos dio desinteresadamente lo demos de la misma forma a toda aquella persona que solicita nuestra ayuda. Y en este caso, pues sí he tenido yo algunas experiencias de trabajar con otras personas con el problema del alcoholismo. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención o me impactó fue el estar transmitiendo la información de Alcohólicos Anónimos en los hospitales, en las salas de espera, o a las personas que ingresan a los hospitales a consecuencia de su alcoholismo. Yo recuerdo una ocasión que pues llegué a trabajo social de un hospital y le pregunté a la trabajadora social si había alguien con problemas de alcoholismo para hablarles acerca de Alcohólicos Anónimos y su programa de recuperación, y me dijo, sí, en aquel cuartito, ahí, todos los que están ahí están por alcoholismo. Dice, pero antes de eso tiene que pasar a que le den su bata y que le den un cubreboca. Y pues dije, pues sí, llegué con la persona que me mandaron, me dio. Y fíjense que cuando yo entro, la verdad, el aroma que se respiraba ahí no era nada agradable. Puro alcohol. No, aparte, era algo muy... Sí. Algo muy feo, un aroma, y ahorita les termino diciendo qué fue lo que después me pasó, ¿verdad? Pero acercarme a ellos y estarles hablando acerca del por qué yo estaba en Alcohólicos Anónimos, el hablarles que yo pues tenía un oficio carpintero y decirme una de las personas que estaba ahí que era ingeniero, ¿no? Pero al hablarle de mis crudas físicas, morales, en cuestión de 10 minutos él me agarró la mano y me la apretó, y lo único que me dijo, ¿vas a regresar? Le digo, sí. Si no vengo yo, vienen otras personas. Dice, no, quiero que vengas tú. Y sí regresé y ahí estaba. Lo canalizamos a un grupo. Como un año estuve al tanto de él, pero él se fue a vivir para Toluca y de ahí ya le perdí la pista.
pero es alguna de las experiencias que yo he vivido y de alguna forma pues a mí me beneficia porque la transmisión del mensaje hace que yo no vea. Y para terminar les decía, después de que salí de esa reunión en el hospital, me dice uno de los compañeros que también asistió a esa reunión, me dice, oye, ¿no tienes hambre? Le digo, no. Dice, vente, vamos a comer. No, no tengo hambre, vamos a almorzar. No, no tengo hambre. ¿Sí? Dice, bueno, yo sí, vente, acompáñame. Y pide unos blanquillos estrellados y me le quedo viendo y salgo corriendo, ¿verdad? Salgo corriendo porque yo no aguanté. Y devolví el estómago porque salí impregnado con el aroma de ahí, ¿verdad? Entonces ahí me di cuenta hasta dónde llega la enfermedad del alcoholismo y lo que en un momento dado padece una persona que ya ha perdido la capacidad para controlarlo. Y no es nada recomendable, ¿no? Pero a esas algunas de mis experiencias. Gracias, José. Oscar. Bueno, pues en alguna parte de nuestra literatura menciona que bueno, es cuando fallan muchas otras cosas, el trabajar con otros es de lo más efectivo para no volver a beber. Y de hecho, bueno, pues es como nacer en nuestra comunidad a través de dos personas que tienen el mismo problema y de trabajar el uno con el otro. Bueno, pues es como se empieza a crear lo que es el programa. Pero bueno, en mi caso, bueno, pues igual no, en un principio pues no fue sencillo, ¿no? Porque a mí me daba pena decir que era alcohólico, ¿no? Como a mi edad, ¿no? Ser alcohólico, por la idea que yo tenía, ¿no? De pues que el alcohólico a veces se piensa que es el indigente, y no como cualquier otra enfermedad puede atacar a cualquier persona de cualquier clase social. O sea, es una enfermedad que agarra parejo. Y bueno, pues yo no fui la excepción. Entonces, el que me hayan dicho los compañeros que pues si yo no quería volver a beber tenía que empezar a trabajar con otras personas, tuvieran o no tuvieran el problema, ya sea de manera directa, de manera indirecta, o sea, con cualquier persona y en el lugar donde hubiera la oportunidad de pasar el mensaje, de dar información, pues que lo hiciera, que pues era más fácil que yo fuera aceptando mi problema a través de practicar todo esto que de no hacerlo. Y bueno, pues tuve la buena fortuna de que compañeros me empezaron a enseñar cómo dar la información, cómo compartir mi experiencia, cómo aprender a dar información en hospitales, en clínicas, en escuelas, en cualquier lugar, ¿no? Bueno, aparte de que pues de alguna manera aprendes a conducirte de una manera diferente, ¿no? Pero que pues el primer resultado pues iba a ser no beber, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy así ha sido, ¿no? Porque bueno, pues eso es por medio de sugerencia y donde lo haces por voluntad. Pero yo lo que a mí me ha tocado vivir, bueno, pues ya lo mencionaban hace unos momentos, ¿no? El tener que seguir viviendo la cuestión del alcoholismo, pero de algún otro familiar, pues a veces es un tanto complicado, ¿no? Porque pues uno ha escuchado las experiencias, uno ha vivido ciertos episodios difíciles y dolorosos. Bueno, en mi caso, bueno, pues mi papá, él pues desde que yo tengo uso de razón ha bebido o bebió más bien, porque él ya falleció hace algunos meses. Entonces el tener que estar viendo cómo ayudarlo, cómo de alguna manera pues tratar de tenderle la mano y sin conseguir nada, pues a veces es desesperante, pero también me dicen que pues es una manera de que si yo sigo trabajando con personas que tienen este problema, pues es más difícil que yo beba, porque no se me va a olvidar hacia dónde voy, ¿no? Entonces pues se tiene que hacer el trabajo, ¿no? Se tiene que hacer, y bueno, pues en mi caso pues he tratado de hacerlo, ¿no? Yo no sé exactamente cuáles sean los resultados exactamente, pero pues aquí yo no he bebido y eso es lo principal. Gracias, Oscar. Compañeros,
Vamos a ir concluyendo nuestro programa charlando sobre alcoholismo. ¿Qué mensaje le dan a nuestro público que nos escuche y a esas personas que se encuentran atrapadas en el alcoholismo? Adelante, por favor. Sí, pues a todas aquellas personas que no tienen problema con la bebida, pueden conocer a algún amigo o algún familiar o alguna otra persona, y ustedes pueden informarle acerca de lo que acaban de escuchar. Miren, hay algunas experiencias de algunos compañeros que están ahorita en Alcohólicos Anónimos, que por medio de terceras personas han parado con su forma de beber y están en Alcohólicos Anónimos viviendo una vida útil. A toda aquella persona que ya padece del alcoholismo, pues me atrevo a sugerirles que se acerquen a Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos no es de vergüenza, sino de salud. Y ahí, en cualquier grupo de la comunidad, les pueden ampliar la información y siempre serán bien recibidos. Ahí lo único que les van a invitar va a ser un té, un café y ampliarles la información. Y es la sugerencia que yo les puedo dar. Digo, porque yo lo intenté por otros lados, yo fui el que no funcionó, y llegando a Alcohólicos Anónimos a través de identificarme en las experiencias de los alcohólicos, es como me he mantenido sin beber, porque ya no me sentí juzgado ni señalado, sino comprendido, y que es de la forma en que yo también he parado de beber. Y es mi sugerencia, acérquense a un grupo de su comunidad. Gracias. Jorge. Sí, bueno, invitar a las personas, a veces es fundamental, es importante que la familia también esté al tanto de la información, las características y la alternativa que ofrece Alcohólicos Anónimos, para saber orientar a algún familiar. Desafortunadamente hoy en día el alcoholismo lo tenemos tan cerca de nosotros que puede estar en la misma familia. Acudir o invitar, si es que hubiera entre la familia algún miembro de la familia que se denote que bebe en exceso, pues por lo menos que tenga la orientación de saber la situación en la que se encuentra y las posibilidades que tiene de enfrentar un problema muy serio que se llama alcoholismo. Y que cuando hablamos de alcoholismo no lo hacemos a título personal de Alcohólicos Anónimos, lo hacemos bajo el testimonio o la declaración de la Organización Mundial de la Salud, que así lo hace saber. Esto no es un vicio, no hay de qué avergonzarse, es una enfermedad que hemos adquirido involuntariamente, pero que sí es la responsabilidad de aquellos que la padecemos, de buscar alguna solución, alguna ayuda, y para esto los grupos de Alcohólicos Anónimos pues son de las mejores alternativas. No esperemos a ver que un miembro de la familia tenga algún problema, algún accidente muy serio, que tengamos que recurrir o que se tenga que recurrir a encerrarlo, a internarlos, a tener algún padecimiento de salud extremo en la cuestión orgánica, que por lo menos aquellos que ya tenemos ciertas características o se tienen aquellas características de prever o de parecer que es un alcohólico, pues que sepan la complicada situación en la que se encuentran y que se puede agravar aún más, porque el alcoholismo desafortunadamente siempre irá de menos a más. Escuchen, muy cerca de su domicilio habrá un grupo, y si no, en Google o en alguna información del internet pueden buscar información sobre Alcohólicos Anónimos. Gracias por su atención. Gracias, Jorge. Oscar. Sí, bueno, pues yo como sugerencia les diría que si tienen alguna duda, alguna sospecha de que hay alguna característica, bueno, pues se acerquen. Antes de cuestionar, de juzgar, es importante informarse, ¿no? Somos grupos de Alcohólicos Anónimos que sesionamos de 1:30 a 2 horas, que pueden encontrar uno en su comunidad, y que bueno, el hecho de tener la información no afecta para nada, al contrario. Quizás pues quien esté escuchando
ese mensaje no tenga el problema, pero posiblemente conozca a alguien con algunas de las características o con alguna experiencia de las que pues ya hemos mencionado, y que pues no es necesario tener que llegar hasta un hospital, hasta una cárcel, hasta un lugar donde pues uno no desea llegar, ¿no? O tener consecuencias más graves y serias en la cuestión de la salud. Yo creo que esto puede ser de prevención. Tanto sirve como para aquellas personas que beben en exceso como para aquellas personas que consumen algún otro tipo de sustancia. Pero pues la sugerencia es que se acerquen, que pidan información, y bueno, pues de mi parte es eso. Gracias. Gracias. Pues ahí está, estimado público, ya está la invitación. Si hay problemas de alcoholismo, pueden acudir a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Ya lo conocen, es un logotipo que tiene un círculo y un triángulo, y en su momento dado ahí los pueden atender y les van a brindar ayuda. También queremos darles más información. En el caso de Alcohólicos Anónimos Sección México, tenemos una página web que es aa.org.mx, Alcohólicos Anónimos Sección México. Repito, la página es aa.org.mx, Alcohólicos Anónimos Sección México. Y ahí podrán encontrar el grupo más cercano a su comunidad. Y también tenemos un número 800, que es el 800-561-3368, que es de las Oficinas Generales de Alcohólicos Anónimos Sección México. Ahí también se les puede atender, y en el caso del área metropolitana también ponemos a su disposición el teléfono 55 57 49 40 85. Lo repito para ustedes: 55 57 49 40 85. Compañeros, es un placer haberlos tenido aquí en este programa. Agradecemos su participación, y nuestro agradecimiento como siempre a Yul González, director de Urbana Radio, la radio de todos, por permitir y ceder este espacio para poder charlar sobre temas de alcoholismo. A ustedes, amable público que nos escucha, decirle que de los temas expuestos en este programa, queremos pedirle su participación por medio de preguntas y o comentarios. Por hoy agradecemos al compañero que nos está felicitando de Monterrey. Y recuerden, nos esperamos la próxima semana en tu programa, charlando sobre alcoholismo. Gracias. Alcohólicos Anónimos Sección México